Bueno, en esta segunda parte del simulacro CRUD me voy a enfocar en la parte de las rutas, de cargar las vistas y de crear un controlador con el resource. Ya en la tercera parte donde se hace el CRUD completo con guardando, enviando los datos desde un formulario y hacemos esta parte. Entonces, las rutas es lo que está en el navegador, lo que vemos en la URL. Aquí, en este caso tenemos localhost 8000, que es el que está corriendo por el Artisan Server. Esta es la raíz, ahí estamos en la raíz. Desde slash en adelante, pues ahí sería una ruta. Vamos a crear, ahorita por lo que está la autenticación, ya se ejecutó el comando de autenticación, que eso está en otros videos. El tema de la autenticación, pues acá ya está esta ruta de login, ya que acá aparece login y me envía una vista de login. Y la de registro me envía a una ruta registro. Todo esto es porque las rutas que vamos por la URL son get. Entonces acá en rows web tenemos esta clase out, un método rows, él tiene todas esas rutas de la autenticación y esta ruta de home controller es cuando inicio sesión. Entonces estas rutas son las que él trae por defecto para la autenticación. Acá está la ruta get, que es la raíz, acá vemos que es la raíz, en el primer parámetro va la URI, es decir, lo que ponemos en el navegador. Entonces la raíz va a llegar a la vista web. Bueno, entonces hay que crear, primero que todo, una, un controlador con el resource. Entonces vamos a mirar con el resource. El resource es para que nos cree los 7 métodos del CRUD, ya por defecto. Entonces acá está el comando php artisan make controller. Acá simplemente colocamos el nombre del controlador y el resource. Vamos a la terminal, podemos abrir una nueva pestaña para no parar el artisan. Y que corremos el comando. Bueno, vamos a cambiarle el comando el nombre, se va a llamar usuario controller. Listo, ahí nos dice que el controlador fue creado. Vamos a mirar si es verdad. Entonces vamos a app http controllers usuario controller, acá está. Entonces vemos que él nos creó ya el controlador, el namespace. El namespace es donde está ubicado, que está acá en la carpeta controllers. Acá importa la librería request, que esta librería es la que necesitamos, bueno, esta clase es la que necesitamos para recibir todos los datos que nos lleguen por un formulario o por una petición Ajax. La clase usuario controller, heredando de controller. Entonces acá están los 7 métodos: el método index, create, store, show, edit, update y destroy. Esos son los 7 métodos que él nos crea por defecto. Entonces para llegar a las rutas, o sea, las rutas, ¿para qué me sirve una ruta? Para yo llegar a un método de un controlador. Para eso me sirve una ruta. Entonces acá necesitamos crear la ruta. Entonces llamamos la clase row, cambiar configuración del teclado, resource. Y entonces el primer parámetro que recibe el resource es el alias que yo le quiero poner. Es decir, que mis rutas se van a llamar, van a tener un alias, el que yo le pongo acá. Yo le pongo usuario, entonces mis rutas se van a crear, se van a llamar usuario.index, usuario.create, usuario.store, usuario.show,
usuario.edit, usuario.date, usuario.destroy. Esos son los alias que le va a poner a cada ruta para llegar a cada método de este controlador. Y aquí le digo a cuál controlador. Él me dice, bueno, ¿cuál es el controlador? Entonces, acá le digo usuario, controller. Ya teniendo esto, podemos correr el comando para listar las rutas. Este es el comando para listar las rutas, el row list. Es fundamental utilizar esto para saber siempre, para tener muy claro nuestra ruta, si es get, si es post, update, delete. Pues acá lo corro. Entonces vean, acá me creó estas rutas. Y acá está el alias, el name. Acá está la URI. Y acá está el método que debo usar. Y cada uno le está diciendo, oiga, esto va a tal controlador en tal método. ¿Listo? Entonces para eso nos sirven las rutas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es crear las vistas que vamos a utilizar para el CRUD. Vamos a tener una vista que se va a cargar con el método index, que es donde voy a listar todos los usuarios. Voy a tener una ruta store, que es donde voy a tener un formulario para guardar los usuarios. Perdón, create, create donde va a tener el formulario. Store es para guardar, o sea, store va a recibir los datos que yo envío desde el formulario create. Show no lo vamos a utilizar, show es para yo ver un usuario específico. Update es para actualizar, pero actualizar se basa del formulario que está en edit. Entonces en esta ruta vamos a crear una vista donde vamos a editar los datos y con update los actualizamos. El destroy para eliminar un registro. El destroy lo vamos a hacer de la tabla con un botón, lo mismo el edit. Entonces realmente vamos a crear una vista para index, una vista para create, una vista para edit, es decir, 3 vistas. Entonces vamos a venir por acá a resource, views. Aquí podríamos crear una carpeta. Hay que tener en cuenta que acá la layout es el layout que yo puse por defecto en este proyecto de Laravel. Aquí está el layout master. Este otro layout es el que tiene Laravel en la autenticación. Este es el que lo utiliza por defecto en la autenticación. El de layout sin ese es el que yo creé por defecto. Entonces acá por defecto ya tenemos un título donde coloco un GIL. Recuerden que un GIL es una sección. Acá tenemos el metadato token para que no bote error en la consola. Acá con GIL, bueno, con los GIL se crean las secciones. Acá tengo una sección para el título. Estoy importando la librería CSS que tiene Bootstrap. Esta librería app CSS que la encontramos por aquí en public CSS. Acá está. Y la de JS que la agregamos al final. App y funciones. Este archivo de funciones por si se quiere hacer algo con JavaScript o con jQuery. Acá yo dejo un ejemplo para eliminar un registro por Ajax. Ahí hay un video ya, está ya cargado para eliminar esto por Ajax. Para los que quieran realizarlo por Ajax. Aquí lo voy a hacer eliminándolo desde el formulario con un submit. Pues bueno, acá tenemos definido en el objeto Windows, le definí una propiedad Laravel y le agregué un array con dos posiciones, una URL para tener desde JavaScript la URL, esto lo traemos con Laravel, con Blade, perdón, la clase URL y la posición token, y ahí imprimo el método del token para tenerla desde JavaScript. Por si yo estoy trabajando en archivo JavaScript, digamos acá en Ajax, lo puedo obtener. Tenemos un Jumbotron, una clase Jumbotron para un banner
Tengo acá definido un menú de navegación y la sección es JIT para que él me sombre cuando yo estoy en esa vista. Entonces me sombré este enlace. Digamos que inicio como tal, este inicio podría ser una vista cualquiera, no la vamos a utilizar ahorita, solamente vamos a utilizar el crear usuario y el listar usuarios. Ya no acabamos de buscar, solamente está mostrando su formulario y acá tenemos la sección del contenido. ¿Sí? Acá es donde vamos a cargar el contenido desde las vistas. Entonces vamos a crear las vistas y vamos a heredar las vistas de este layout master. Por acá en views vamos a crear un nuevo folder, poner usuario y aquí vamos a crear una vista. Recuerden que las vistas se crean con la extensión .blade.php. Entonces a esta vista le va a poner usuario.blade.php. Entonces para heredar el layout tenemos que usar el método extends. Hay que poner pues la ruta de layout. Entonces vamos a decirle, oiga, heredeme de layout el master, el que están en la carpeta layout, en layout.master. No hay que poner las extensiones porque Blade solito lo reconoce, el gestor de plantillas. Y listo, ya estamos heredando el layout master. ¿Qué tenemos acá de secciones? Entonces tenemos la sección título, entonces podemos llamar a esa sección con @section. Como es solamente queremos ponerle un nombre, entonces no vamos a abrir sección y cerrar sección, sino ahí mismo en el segundo parámetro vamos a colocar el título. Entonces la sección se llama título, ¿sí? Y el nombre, el título digamos va a ser listar usuarios. Listo. Ahora, ¿qué otra sección tenemos? Esta, la de listar usuarios a uso, le puse a uso para que colocarle la clase activa para que aparezca subrayado esa parte del menú. Entonces voy a llamar a esa sección también a uso y le puse, y aquí le vamos a colocar la clase activa. Ahora vamos a llamar la sección contenido para que nuestro contenido quede acá en esta parte, nuestra parte de la vista. Entonces llamamos la @section, llamamos la sección, se llama contenido y cerramos la sección, porque eso sí va a ser un segmento de código que vamos a agregar. Aquí voy a colocar, digamos, un H2, un H3, puede ser, listar usuarios. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta vista nos aparezca en el navegador? Bueno, miramos las rutas, o con las rutas. Si vemos que para listar los usuarios vamos a hacerlo en el método index, entonces esta es la ruta. Entonces vamos a ir al método index, usuario controller, y vamos a retornar esa vista. Le vamos a decir, cuando llegue a este método, retorne la vista usuario.usuario. ¿Por qué usuario.usuario? Porque está en la carpeta usuario y la vista se llama usuario. Ahora, ¿cómo hacemos para verla en el navegador? Pues aquí la ruta, la URI que me dice la ruta
me está diciendo que es usuario. Esto es lo que tengo que poner. Recuerden que así esta se repita acá, no son iguales. O sea, la URI es igual, pero que lo hace diferente el método. Esto es get, post, ¿sí? Entonces ahí cambia. Estas URIs también son iguales, pero las hace diferente el método. Esto es get, put y delete. Entonces hay que tener en cuenta el método. Recuerden que todo lo que se hace por el navegador en la URL es get. Entonces si yo pongo usuario, la palabra usuario en la URI, en el navegador, él es una ruta get. Entonces me va a llegar al usuario controller en el método index. Entonces vamos a colocar usuario. Listo, si todo fue bien, ahí está. Me muestra acá señalado ya en blanquito.